La casa de Julián, en un tranquilo barrio de Miami, era un museo del silencio. Cada mañana, la luz de Florida se filtraba por las persianas, pero en lugar de traer calor, parecía pintar de un gris melancólico los muebles antiguos y las estanterías repletas de portarretratos. En cada foto, la sonrisa de Isabel lo acompañaba, congelada en un tiempo más feliz, un tiempo en el que el aire no pesaba tanto. Julián, con sus 75 años a cuestas, se movía por los pasillos como un autómata. Sus hombros, encorvados no solo por la edad, sino por el duelo, delataban una carga invisible. Preparaba su café, se vestía con la ropa limpia pero descolorida, y realizaba cada tarea con una precisión vacía, un ritual mecánico para demostrar que seguía vivo, aunque por dentro sintiera que su existencia había terminado hacía meses, junto con la de ella. El mercado local era una explosión de vida que contrastaba violentamente con su mundo interior. El bullicio de los vendedores, la sinfonía de idiomas, el aroma a pan recién horneado y frutas tropicales, todo formaba una cacofonía que para él era simplemente ruido de fondo. Caminaba con la mirada perdida, empujando su carrito vacío por los pasillos abarrotados, un fantasma gris en medio de un lienzo de colores vibrantes. No buscaba nada en particular, solo cumplía con la inercia de una rutina que alguna vez compartió con Isabel. La gente se apartaba a su paso, percibiendo quizás esa aura de ausencia que lo envolvía. Para ellos, era solo un anciano más, perdido entre las ofertas del día. Para Julián, era un peregrinaje sin destino, un acto de resistencia contra el sofá que amenazaba con tragárselo para siempre en su casa silenciosa. De repente, se detuvo en seco frente a un estante de conservas, su mente transportada a una tarde lejana en la que Isabel reía mientras discutían sobre qué marca de tomates comprar. El mundo a su alrededor se desvaneció, dejándolo solo con el eco de esa risa. Fue entonces cuando un carrito de compras se detuvo a su lado. En él, sentada como una pequeña reina en su trono, había una niña de ojos inmensos, color miel, que lo observaba con una seriedad impropia de sus 5 años. Llevaba un vestido tan colorido que parecía robarle la luz al resto del pasillo. Tras unos segundos de intenso escrutinio, su vocecita clara y sin titubeos atravesó la niebla de sus recuerdos. «Señor, ¿por qué está llorando su corazón?». La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, lo golpeó como una ola, dejándolo sin aire y sin defensas. Antes de que la madre de la niña, sonrojada de vergüenza, pudiera disculparse y llevársela, la pequeña se puso de pie en el carrito, extendiendo sus bracitos hacia él con una confianza absoluta. «¿Me da un abrazo? Creo que lo necesita», dijo, no como una pregunta, sino como una receta médica que debía cumplirse. Julián, atónito y completamente desarmado, sintió que sus piernas se movían por sí solas. Se inclinó torpemente y la rodeó con sus brazos. El calor de ese pequeño cuerpo, la sinceridad de ese gesto inesperado, rompieron el dique que contenía meses de dolor reprimido. Las lágrimas, calientes y silenciosas, comenzaron a rodar por las arrugas de su rostro. Fue un instante que lo ancló de nuevo a la vida. Es increíble cómo los momentos más pequeños pueden cambiarlo todo. Si te suscribes, nos das la fuerza para seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan lo que de verdad importa. Sofía, la madre de Luna, se acercó con una mezcla de apuro y ternura en la mirada, sus mejillas encendidas por la audacia de su hija. Murmuró una disculpa, pero Julián apenas la escuchó. Aún sentía el calor de ese pequeño abrazo, un ancla diminuta pero poderosa que lo había devuelto a la orilla del presente. Con una voz que no había usado para nada más que monosílabos en meses, le aseguró que no había nada que perdonar. Sofía, conmovida por la escena, vio la soledad en los ojos de Julián y la luz que su hija había encendido en ellos. Impulsivamente,
Anotó su número de teléfono en un recibo de compra y se lo entregó, sugiriendo un encuentro en el parque del vecindario. Julián tomó el papel con dedos temblorosos, una promesa de vida que pesaba tanto como una sentencia. El camino de regreso a casa fue un torbellino silencioso. El sol de Miami parecía un poco menos hostil, los colores de las bugambillas en los jardines de los vecinos un poco más vivos. Sin embargo, al cruzar el umbral de su puerta, el silencio lo recibió como un viejo amigo acusador. Dejó las pocas compras en la cocina y caminó hasta la sala, donde las fotos de Isabel parecían observarlo. Sintió una punzada de culpa, una deslealtad casi física. ¿Cómo se atrevía a sentir algo parecido a la esperanza? ¿Cómo podía un abrazo de una extraña empezar a llenar un vacío que le pertenecía a ella? Se sentó en su sillón, el papel con el número de Sofía arrugado en su puño, librando una batalla entre el impulso de volver a sentir y el deber autoimpuesto de permanecer fiel a su dolor. Días después, con una valentía que no sabía que poseía, Julián caminó hasta el parque. El lugar era un estallido de energía, niños corriendo, el aroma a césped recién cortado y el eco de risas lejanas. Se sentía como un fantasma en una fiesta. Vio a Luna a lo lejos, una mancha de color brillante jugando cerca de los columpios. Cuando ella lo vio, corrió hacia él con los brazos abiertos, gritando: «¡Abuelito Julián!». El apodo lo golpeó con la fuerza de una revelación. Se arrodilló para recibir su abrazo y por primera vez en mucho tiempo el contacto no se sintió como una traición, sino como una continuación. Sofía los observaba desde un banco cercano. Su sonrisa era una mezcla de alivio y alegría, confirmando que su instinto había sido el correcto. Se sentaron juntos bajo la sombra de un roble inmenso. Luna, con la curiosidad infinita de sus 5 años, no tardó en hacer preguntas. Quería saber sobre su casa, sobre sus flores y, finalmente, sobre la señora de la foto que Julián llevaba en su cartera. Él dudó solo un instante. Sacó la imagen gastada de Isabel, sus bordes suavizados por el tiempo, y comenzó a hablar. Le contó a Luna cómo a Isabel le encantaba el color amarillo, cómo su risa sonaba como campanitas y cómo hacía el mejor pastel de limón del mundo. Hablar de ella en presente, compartiendo su esencia con alguien nuevo, no reabrió la herida. En cambio, sintió como si estuviera plantando una semilla de su recuerdo en un jardín nuevo y fértil, permitiéndole florecer en lugar de marchitarse en el silencio. Ese primer encuentro se convirtió en una rutina sagrada. Cada martes y jueves, Julián se encontraba con Luna y Sofía en el mismo parque. Lentamente, el mundo de Julián comenzó a recuperar su color. Empezó a notar los detalles de nuevo: el patrón de las nubes, el sabor del café por la mañana, la melodía de una canción en la radio. Luna le traía dibujos, piedras que encontraba fascinantes y un sinfín de preguntas sobre el mundo. Julián, a su vez, le enseñaba los nombres de los pájaros y le contaba historias de su juventud, cuentos de un tiempo en que el mundo parecía más simple. Cada risa de Luna era un bálsamo, una pequeña puntada que ayudaba a cerrar la herida de su corazón, aunque la cicatriz de la ausencia de Isabel siempre permanecería. Pero el mundo exterior no siempre ve con buenos ojos las conexiones puras. Una tarde, mientras empujaba a Luna en el columpio, Julián notó las miradas. Una vecina, paseando a su perro, se detuvo y lo observó con una expresión indescifrable, una mezcla de curiosidad y sospecha. Luego la vio susurrarle algo a otra mujer, y ambas giraron la cabeza para mirarlo. No dijeron nada, pero el juicio flotaba en el aire, denso y desagradable. Julián sintió un frío recorrerle la espalda. La alegría simple de ese momento se vio empañada por la ponzoña de la desconfianza ajena.
recordándole que la sociedad a menudo construye muros donde los corazones intentan construir puentes. Es tan fácil juzgar desde afuera sin conocer el peso que alguien carga. Si te unes a nosotros y te suscribes, podemos seguir contando historias que nos invitan a mirar más allá de las apariencias. La inquietud no tardó en llegar a la casa de Luna. Su padre, Marco, un hombre práctico y protector, comenzó a expresar sus dudas a Sofía. No entendía la naturaleza de esa amistad. «Es un extraño, Sofía, un anciano que conocimos en el supermercado», le decía por las noches, su voz cargada de una preocupación genuina pero mal dirigida. Sofía defendía a Julián con vehemencia, describiendo la bondad en sus ojos y la forma en que su hija iluminaba su rostro. Pero las semillas de la duda de Marco estaban plantadas, creando una tensión sutil en el hogar, una barrera invisible que amenazaba con interponerse entre Julián y la única fuente de luz que había encontrado en su oscuridad. La lógica protectora de un padre chocaba contra la intuición empática de una madre. El golpe más duro para Julián llegó una mañana en la panadería del barrio. Mientras esperaba su turno, escuchó a dos hombres hablando en voz baja. Reconoció a uno de ellos como un conocido de su calle. Las palabras llegaron a sus oídos como fragmentos de vidrio. «El viejo Julián, siempre con esa niñita, raro, ¿no crees?». El calor abandonó su cuerpo. Se sintió expuesto, juzgado y profundamente herido. La inocencia de su afecto por Luna había sido retorcida y convertida en algo sórdido por la mente de otros. Pagó su pan con manos temblorosas y salió de la tienda sin mirar a nadie, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre sus hombros encorvados. La soledad que había comenzado a disiparse regresó con una fuerza abrumadora, esta vez acompañada por la vergüenza. Esa noche, la casa volvió a ser una tumba. Julián se sentó en la oscuridad, convencido de que sus peores miedos se habían hecho realidad. Tal vez los demás tenían razón. Tal vez solo era un viejo tonto aferrándose a la vida de otros, causando problemas y generando sospechas. El dolor de perder a Isabel era una constante conocida, un dolor sordo y familiar. Pero el miedo a una nueva pérdida, a que le arrebataran la alegría de Luna por culpa de las malas lenguas, era agudo e insoportable. Decidió que lo más seguro, lo más correcto, era alejarse, proteger a la niña y a su familia de su propia y melancólica existencia. Era mejor volver a su silencio que arriesgarse a otro adiós. A veces, el miedo a sentir de nuevo nos paraliza, nos convence de que es mejor no sentir nada. Compartir estos relatos es posible gracias a ti, que con tu suscripción nos ayudas a recordar que siempre hay una razón para seguir adelante. Sin embargo, Luna tenía otros planes. En su siguiente encuentro, antes de que Julián pudiera articular la torpe despedida que había ensayado, ella le entregó una hoja de papel doblada. Era un dibujo, hecho con crayones de colores vivos. En él se veían tres figuras tomadas de la mano: un hombre alto y encorvado, una niña pequeña con un vestido de arcoíris y, flotando sobre ellos con alas y una aureola, una mujer con una sonrisa radiante. «Somos tú, yo e Isabel», explicó Luna con total naturalidad. «Ella nos cuida desde el cielo para que tu corazón no llore más». El dibujo era simple, infantil, pero para Julián fue como recibir una epifanía. La pureza de esa visión, la aceptación incondicional de su pasado y su presente, desarmó por completo su resolución de marcharse. En ese momento, algo cambió dentro de Julián. Se dio cuenta de que alejarse no era un acto de protección, sino de cobardía. El amor que sentía por Luna no reemplazaba ni traicionaba su amor por Isabel. Lo honraba. Le daba un nuevo propósito a los recuerdos. Isabel le había enseñado a amar, y Luna le estaba enseñando a vivir de nuevo con ese amor. Miró a la niña,
que lo observaba con sus enormes ojos color miel, y tomó una decisión. No permitiría que el miedo o el juicio de otros le robaran esa segunda oportunidad. Empezó a contarle a Luna más historias sobre Isabel, no con la tristeza del que ha perdido, sino con la alegría del que ha tenido la suerte de amar profundamente. La conexión entre ellos se hizo más fuerte, forjada no solo en la alegría de los juegos, sino también en la vulnerabilidad compartida. Julián ya no era solo un abuelito sustituto, era un confidente, un guardián de historias. Luna, a su vez, no era solo una niña alegre, era su ancla, su recordatorio constante de que la vida seguía latiendo a su alrededor. Sin embargo, la sombra del escepticismo de Marco, el padre de Luna, seguía presente. Aunque Sofía lo mantenía a raya, Julián sabía que la desconfianza de un padre era un obstáculo formidable. La tensión crecía silenciosamente, una tormenta que se gestaba en el horizonte, amenazando con destruir el frágil santuario de paz que habían construido en un rincón soleado del parque. La decisión de Marco cayó como una sentencia, impulsado por las miradas de reojo y los susurros venenosos de los vecinos, le prohibió a Sofía que continuaran los encuentros. Para Julián, la noticia no fue una sorpresa, sino la confirmación de su más profundo temor, que la felicidad era un privilegio que ya no le correspondía. La puerta de su casa se cerró y, con ella, la pequeña ventana de luz que Luna había abierto en su vida. El silencio regresó, pero esta vez era más denso, más acusador. Cada rincón de la casa parecía susurrarle que había sido un tonto al creer que podía escapar de su duelo. Volvió a ser un fantasma en su propio museo, moviéndose entre los recuerdos de Isabel, convencido de que su destino era permanecer anclado a la orilla del pasado, sin atreverse a navegar de nuevo en las aguas de la vida. Mientras Julián se ahogaba en su soledad restaurada, en la casa de Luna se libraba otra batalla silenciosa. La niña, incapaz de comprender la lógica adulta del miedo y el prejuicio, perdió su brillo. Su risa se apagó. Sus dibujos se quedaron sin colores y una fiebre de pura tristeza se apoderó de su pequeño cuerpo. No entendía por qué su abuelito Julián, el hombre con el corazón roto que ella estaba ayudando a sanar, había desaparecido. Sofía observaba a su hija marchitarse, su corazón de madre dividido entre la lealtad a su esposo y la verdad que había visto con sus propios ojos. Finalmente, al ver a Luna rechazar su comida favorita mientras preguntaba con un hilo de voz por su amigo, tomó una decisión. No podía permitir que el miedo de otros destruyera una conexión tan pura. Con Luna de la mano, temblorosa pero decidida, Sofía tocó la puerta de Julián. Cuando él abrió, la imagen que vieron les rompió el corazón. Parecía haber envejecido 10 años en pocos días. Sus hombros estaban más encorvados que nunca, y sus ojos habían vuelto a ser 2 pozos vacíos. Antes de que ningún adulto pudiera pronunciar una palabra, Luna soltó la mano de su madre, dio un paso al frente y, con la voz quebrada por las lágrimas, dijo la verdad más simple y poderosa de todas. «Abuelito Julián, te extraño. Papá no entiende que solo estabas arreglando tu corazón». La frase, tan inocente y tan profunda, atravesó a Julián como una flecha de luz, derribando el último muro que había construido para protegerse, dejándolo completamente expuesto y vulnerable bajo la mirada de esa pequeña sanadora. Las lágrimas brotaron de los ojos de Julián, silenciosas y calientes, como las de aquel día en el mercado. Se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de Luna y con la voz rota confesó su verdad. «Tenía miedo, mi niña», susurró, su aliento temblando. «Tenía tanto miedo. Me enseñaste a reír de nuevo, a sentir el sol, y eso me aterrorizó, porque si te perdía a ti también, no podría soportarlo». Hizo una pausa, mirando a Sofía con gratitud, y luego de nuevo a la niña. «Pero me equivoqué. El amor por tu abuela Isabel me enseñó a amar.
Y tú me estás enseñando a vivir con ese amor. Tomó el rostro de Luna entre sus manos y en un momento de claridad absoluta, pronunció las palabras que lo liberaron. Tú no solo estás arreglando mi corazón, le estás enseñando a latir de nuevo. Justo en ese instante, una figura emergió de la sombra del porche del vecino. Era Marco. Había seguido a su esposa y a su hija, incapaz de quedarse con la duda. Había escuchado cada palabra, cada confesión temblorosa, y la vergüenza se dibujaba en su rostro. Se acercó lentamente, sus pasos pesados con el peso del arrepentimiento. Se detuvo frente a Julián, que seguía arrodillado abrazando a Luna, y simplemente dijo: «Perdóneme. Estaba tan preocupado por protegerla que no vi que ella lo estaba protegiendo a usted». No hicieron falta más explicaciones. En ese gesto, en esa disculpa sincera, el último obstáculo se desvaneció. La familia, ahora completa de una manera que nunca habían imaginado, se unió en un abrazo, sellando una promesa silenciosa bajo el cálido sol de Miami. Aquel abrazo en el umbral de la puerta no fue un final, sino un comienzo. Julián dejó de ser un visitante ocasional para convertirse en una pieza fundamental del rompecabezas familiar. Los martes y jueves en el parque se transformaron en cenas casi diarias en la casa de Sofía y Marco, donde el aroma a comida casera se mezclaba con las risas de Luna y las historias de Julián sobre un Miami que ya no existía. Empezó a recoger a la niña de la escuela, un ritual que llenaba sus tardes de propósito. Los vecinos, que antes susurraban con sospecha, ahora saludaban con sonrisas genuinas, testigos de una transformación que había contagiado al barrio entero. La casa de Julián, antes un mausoleo del silencio, ahora resonaba con la vida, decorada con los dibujos coloridos de Luna y el perfume de las flores que había vuelto a plantar en su pequeño jardín. Un testamento viviente de que el amor podía florecer en los terrenos más áridos. Con su corazón latiendo a un nuevo ritmo, Julián comenzó a ver el mundo con otros ojos. Notó a otros como él, ancianos sentados solos en los bancos del parque, con la misma mirada perdida que él solía tener. Vio el vacío en sus ojos y reconoció su propio reflejo del pasado. Impulsado por un propósito que brotaba de su propia sanación, se acercó a la guardería local con una idea simple pero poderosa. Propuso crear un programa llamado Abuelos Cuentacuentos, un puente entre dos generaciones separadas por el ritmo frenético de la vida moderna. Quería conectar a los ancianos solitarios de la comunidad con los niños, ofreciendo no solo historias, sino también la sabiduría y el afecto que solo el tiempo puede dar. La respuesta fue abrumadora, y Julián, el hombre que se había creído invisible, se convirtió en el arquitecto de cientos de nuevas conexiones. En la quietud de su jardín, ahora un estallido de bugambillas y jazmines, Julián a menudo conversaba con la foto de Isabel que siempre llevaba consigo. Ya no le hablaba desde el dolor de la ausencia, sino desde la gratitud de un amor que seguía dando frutos. Comprendió que el duelo no era un destino final, sino una estación en el viaje de la vida. Luna no había reemplazado a Isabel, había honrado su memoria al recordarle a Julián cómo amar sin miedo. Entendió que la familia no era una estructura rígida definida por la sangre, sino una red de afecto tejida con hilos de empatía y cuidado mutuo. Su existencia ya no era un eco del pasado, sino una melodía nueva, compuesta por las risas de una niña, el respeto de una comunidad y la paz de un corazón que finalmente había encontrado su camino de regreso a casa. Los años pasaron, y el programa de Abuelos Cuentacuentos se convirtió en una institución en el barrio. Julián, ahora con 80 años pero con una energía que desmentía su edad, se sentaba bajo el mismo roble inmenso del parque, rodeado de niños y otros ancianos que, como él, habían encontrado una segunda oportunidad. Luna, ya una preadolescente, a menudo lo acompañaba, ayudándolo a organizar las lecturas. Una tarde,
mientras observaban la escena. Vieron a un hombre mayor sentado solo, con la mirada fija en el vacío. Luna miró a Julián y sin necesidad de palabras, ambos supieron lo que había que hacer. Ella tomó una flor del jardín del parque y caminó hacia el extraño, ofreciéndosela con la misma confianza pura de años atrás. El ciclo de la empatía, una vez iniciado por un simple abrazo, estaba destinado a continuar, recordándonos a todos que las historias más poderosas son las que nos conectan. Si te unes a nuestra comunidad, nos ayudas a seguir demostrando que un pequeño gesto puede cambiar el mundo.